Tenemos al doctor Ernesto Pérez Valladares con nosotros en este momento, expresidente de la República, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. El país ya está inmerso, doctor, en la discusión de la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, que más que una reforma prácticamente es una ley nueva lo que se está discutiendo allí. Usted ha tenido la oportunidad de verla, ha tenido la oportunidad de escuchar los planteamientos de distintos sectores. ¿Cuál es su diagnóstico en este momento? ¿Pasa o no pasa esa ley tal y como está? Bienvenido. Muchas gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Bienvenido, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los que nos oyen y nos ven y por supuesto a ustedes también. Bueno, mira, yo he visto por encima del tema de esta propuesta de ley. Creo que tiene mucha razón algún diputado, creo que fue el doctor, bueno, no recuerdo, pero alguno de los diputados que dijo que ellos querían ver lo que se llaman las corridas. Bueno, ¿qué son las corridas? Cristiano Adames. Exactamente, doctor Adames. Este es un nuevo modelo de prestación de servicios de IBM. Es un nuevo modelo con diferentes variables. Tú tienes parámetros que son estáticos, que te están dados, pero tienes variables que están cambiando. Algunas de las medidas paramétricas también han cambiado, como por ejemplo la edad de jubilación o el número de cuotas. Eso tiene que hacer una proyección a futuro con ese nuevo modelo, con esos nuevos parámetros, con esos nuevos variables. Y eso es lo que están pidiendo y me parece que tiene toda la razón. Y entiendo que el señor Mon ha propuesto que se le dé una presentación al grupo de diputados el día sábado. Así es que tenemos que esperar a ver cuál es el resultado, porque a mí lo que me preocupa de todo lo que he entendido que se está proponiendo es que al final los ajustes no son lo suficiente para tapar el déficit. En consecuencia, al final del día, acabamos pagando todos los panameños por el problema del déficit de invalidez, vejez y muerte. Y no es justo que todos paguemos por un servicio que a lo mejor no recibimos, porque no todos los panameños son asegurados. Y el gobierno, al final de cuentas, tiene que pagar miles de millones de dólares para poder compensar ese hueco del programa de invalidez, vejez y muerte. Yo entiendo que quizás los ajustes paramétricos o los ajustes de las variables que habría que hacer son demasiado grandes o demasiado onerosos o demasiado duras para la población y que en consecuencia de alguna manera tenemos que buscar fondos adicionales. Yo he propuesto desde hace mucho tiempo que revisemos el tema de la mina, por ejemplo. El tema de la mina podría ser un aporte importante para cerrar ese déficit de invalidez, vejez y muerte. Y al final del día son los panameños en total los que tienen que decidir sobre si podemos o no, si debemos o no reactivar esa mina para poder financiar el déficit de invalidez, vejez y muerte. ¿Usted cree en la posibilidad de que este tema de la mina entonces se defina a través de qué mecanismo? ¿Un referéndum entonces? Bueno, el presidente Mulino ha dicho que va a abordar ese tema el año entrante, suponiendo que ya haya salido del tema de la Caja del Seguro Social, que en su agenda, y creo que es correcto, era el principal o el primero que tenía que abordar. Sí, yo pienso que tiene que haber un nuevo contrato. Evidentemente el contrato que existía o que existió se declaró inconstitucional por la Corte y ese contrato pues hay que descartarlo. Y hay que renegociar los términos de ese nuevo contrato. Los que se oponen por el tema del daño ecológico, yo los entiendo, verdaderamente quizás el mayor daño ecológico que se ha hecho en el país fue la construcción del Canal de Panamá, que verdaderamente separó el este y el oeste del país, impidió el libre tránsito de los animales y de la fauna, pero todo tiene su beneficio al final del día. Y en el caso de la mina, yo creo que los impactos ambientales ya están hechos. Es decir, no es que vamos a hacerlo, ya están hechos. Lo que hay que es asegurarse con un nuevo contrato de que hay mecanismos de mitigar esos impactos ambientales y de tener un mejor rendimiento para el Estado panameño. Obvio que lo ideal sería mitad y mitad, como son las otras empresas mixtas que tenemos en el país. Y creo que de ser eso así, quizás se puede generar suficientes recursos para entonces aplicárselos en la mayoría o en su totalidad
a cerrar la brecha del déficit de IBM. Doctor, 31 de diciembre es el plazo que ha puesto el presidente Mulino, es la fecha límite para aprobar esta ley y que los panameños en enero tengamos ya la reforma de la Caja de Seguro Social. Usted estuvo sentado en esa silla. Usted se enfrentó a temas muy álgidos durante su administración. ¿Usted cree que el 31 de diciembre esto que estamos discutiendo hoy y en las condiciones que se está discutiendo va a estar aprobado? Bueno, Álvaro, lo que el presidente Mulino expresó es un deseo. Yo entiendo perfectamente bien que él quisiera salir de este tema durante este año. Pero eso no es su decisión. La decisión está en manos de la Asamblea, que como tú sabes es un órgano diferente del Estado y tiene su propia agenda. Ojalá se pueda cumplir con la propuesta que ha hecho el presidente Mulino y ojalá la Asamblea pueda cumplir con su deseo de hacer las consultas, que es lo correcto, las consultas ciudadanas y la participación de quienes hayan querido participar. Pero yo creo que el momento, el 31 de diciembre, no es una fecha que esté inscrita en piedra y hay que ser flexible en ese sentido. Es decir, eso es lo que quisiera el presidente Mulino, no necesariamente es lo que la Asamblea va a lograr y tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla en los próximos 30 días el tema de la discusión de esta ley. Ingeniero Blandón. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Isabel, gusto saludarte. Un placer tenerte aquí en este programa y quisiera aprovechar tus conocimientos como político, como dirigente político del país, como fuiste presidente de la República y sigue siendo un dirigente del país, que aprovechar tus conocimientos en finanzas. Tú vienes de una de las grandes escuelas de finanzas del mundo, de Wharton. Tú también tienes conocimiento de estas variables económicas que se manejan en las proyecciones financieras. Mira que voy a hacer uso de ese conocimiento para que nuestra gente pueda también comprender esto. Me preocupa mucho en el debate, Ernesto, que se está polarizando entre quienes dicen una campaña contra los empresarios y creen que la verdad absoluta está en un lado y los promotores del proyecto creen que sus análisis de riesgo, que es esto, al final del día, estos son análisis de riesgo para saber qué cosas yo tengo que hacer y cómo me afectarían. ¿Qué consejo tú le darías a la gente en términos de entender esto? ¿Qué es un análisis actuarial? ¿Qué es lo que yo quiero sacar de esto? ¿Y cuán válido es que yo haga proyecciones de 15 años en un mundo tan cambiante como este? Sí. Este es un mundo donde la verdad de hoy puede cambiar mañana. Claro. Evidentemente tú sabes que los que estudiamos estos temas dividimos las cosas en dos aspectos. Lo que se llaman los parámetros, que tú los asumes como que están dados, que no van a cambiar. Pero en este caso en específico, el nuevo modelo establece nuevos parámetros. O sea, esas son las famosas medidas paramétricas. Y luego tú tienes que tomar en consideración las variables sobre los cuales no tienes control. Y hay muchas de estas variables que son, y tienes que asignarles probabilidades de ocurrencia. Por eso es que se hacen estas supuestas llamadas corridas, que no es otra cosa que una proyección a futuro basado en el modelo que tienes, en los parámetros dados y en las posibilidades de diferentes variables. Obvio que si la proyección no resulta ser, porque las variables cambiaron, evidentemente tienes que volver a tomar nuevas medidas. Es decir, esto no es una proyección 100% cierta. Tendrá una probabilidad de certeza que uno asume que debe ser arriba del 80-90%, pero siempre hay un margen de error. Es decir, las proyecciones siempre tienen un margen de error, como es un presupuesto, por ejemplo. Tú presupones que vas a recibir X cantidad de ingresos y que se van a dar en estas circunstancias. Bueno, al final del año resulta ser que los ingresos fueron menor o mayor. Esas son las famosas variables que uno tiene que tener en cuenta para poder tener mecanismos de decisión. Es decir, esto no es otra cosa más que un mecanismo de decisión de cuáles son las cosas que debemos hacer
para asegurarnos que tenemos un programa viable de invalidez, vejez y muerte. Otra pregunta, con respecto al problema de la mina. Cuando uno habla de pensiones, y no hay duda de que tenemos un problema en el financiamiento de nuestro sistema de pensiones, es un problema real. ¿Cómo resolverlo? Son otros 500 pesos. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por atacar ese problema ahora, Ernesto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de esto, yo me pregunto, cuando dicen 240 meses de cuotas, estoy hablando de una persona que puede trabajar 20 años consecutivamente, 12 en el mes. Pero en la práctica, solo en el gobierno militar, los empleados públicos tuvieron más de 15 años continuos de trabajo, porque como los militares no tenían partido, no se votaba la gente. Entonces aquí los empleados públicos tienen una rotación de cada 5 años. Entonces, en realidad, requieres más tiempo para llegar a las cuotas de mínimas, y tu pensión se hace más baja. Entonces, hemos utilizado mucho, Ernesto, el populismo para resolver problemas que requieren disciplina. O sea, disciplina real. Y siempre la disciplina trae su problema. ¿Qué piensa Ernesto Pérez Valladares desde el punto de vista político? Esta es una ley que tiene sus contradicciones internas, pero que tiene un propósito noble, es decir, resolver el problema. Pero el peso que le hizo Minera Panamá, la salida de Minera Panamá de 5% al Producto Interno Bruto, es tan grande que dimensionó más este problema de las pensiones, porque las pensiones se resuelven con más trabajo, con mejores ingresos. Así es de verdad con que yo resuelvo esto. Pero estoy en medio de una crisis regional y mundial. ¿Qué Ernesto Pérez Valladares le daría de recomendación a los diputados que tienen que mirar este tema al presidente de la República? Aunque dice que uno no le da consejo a quien no se lo pide, pero la opinión pública necesita de que la gente que conoce de esto le transmita su conocimiento a nuestro país. Si las posiciones populistas, como tú la denominas, José Isabel, fueran a resolver el problema, aplausos. Pero lo cierto es que son posiciones demagógicas que además yo estoy seguro que quienes las proponen, siendo personas educadas e inteligentes, saben que verdaderamente el propósito es político y no resuelve ningún problema. Nosotros tenemos que tener conciencia y poder separar las cosas. Si uno pudiera resolver eso con una varita mágica, ya se hubiera hecho hace muchos años. Lo que pasa es que en todas estas cosas traen como consecuencia esfuerzo, disciplina y trabajo. Los famosos parámetros o las hipótesis sobre la cual fue construido el sistema de seguridad social en Panamá hace 70 años, por allá por el año 40 y pico, resultaron falsas. Es decir, la proyección que se hizo en aquel modelo no concuerda con la realidad de lo que hemos vivido en los últimos años. Porque la base, como todos sabemos, se ha ido achicando y la cúpula, la punta de la pirámide se ha ido agrandando. Entonces, la gente vive más tiempo, la gente trabaja, no se inscribe en seguridad social. Todas esas medidas que dicen, bueno, vamos a que todo el mundo se inscriba. Tú puedes inscribir a todo el mundo. Tú puedes meter el número de personas que no ahora mismo son informales. Pero aún así, las cifras no dan. Entonces tú tienes que volverte a sentar y revisar las famosas medidas paramétricas. Yo soy de lo que pienso que quizás el sistema debiera ser reevaluado nuevamente para tener un sistema de jubilación con cuotas individuales. Y la responsabilidad del Estado ser que aquel que no cumpla o que no llegue a un punto de equilibrio de su cuota de jubilación, de su aporte a su ahorro, el Estado tendría que salir al frente para asegurarle que tenga un mínimo de cuotas por el resto de su vida, un mínimo de ingresos por el resto de su vida. Pero bueno, eso ha sido descartado. Y se llama este supuesto sistema solidario, que el solidario no tiene absolutamente nada, porque es un sistema injusto donde los que trabajan mantienen a los que ya se jubilaron. Y evita entonces, en consecuencia, la responsabilidad y la disciplina de la que tú haces referencia también. Es un tema que yo entiendo que es muy difícil. Además, en muchas ocasiones tenemos que aceptar que es un tema de muy difícil comprensión para la mayoría de las personas que no tienen una educación financiera o matemática o actuarial.
y que lo ven como que se puede resolver de una forma sencilla. No es sencillo. Y es duro y es difícil la resolución y evidentemente tiene costos políticos. Doctor. Pero hay que tomarlo. Porque lo otro que podría hacer el presidente, suponte tú, vamos a ver un escenario, bueno, esta es mi propuesta, lo que ustedes proponen no sirve, las alternativas que me han dicho ustedes no tienen sustentación en la práctica, no van a dar el resultado y en consecuencia vamos a dejar las cosas como están. ¿Qué significa dejar las cosas como están? Bueno, significa que el próximo año, a mediados de año, las jubilaciones ya no podrán ser al 100% de lo que está recibiendo, sino un 70 o un 80% de lo que alcance hasta que se acabe y se agote las reservas de la Caja del Seguro Social. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la población al ver las posibilidades de resolución o no de este problema de la seguridad social. Doctor, usted que maneja bien el tema de la comunicación, y eso no podemos negarlo, ¿cree que la vocería que está en la calle explicando un tema que usted, el ingeniero, mi persona, Lisbeika, hemos reconocido en reiteradas ocasiones que es complejo, que no es fácil de explicar, es la mejor en este momento? ¿Están realmente haciéndolo para la comprensión de la masa? Porque aquí hay mitos históricos. Oye, si los empresarios pagaran lo que dejaron de pagar y descontaron, se resuelve el problema de la Caja de Seguro Social. Otra, que la ponga el Canal de Panamá, la plata. Otra, lo que se robaron los políticos en gobierno, que lo devuelvan y con eso se paga las pensiones y se resuelve el problema. Y así sucesivamente en la planilla del seguro, eliminen la mitad de la gente y con eso se paga, se resuelve el problema. Quiten los viáticos, bajen el salario a los ministros. O sea, toda una serie de soluciones que tiene la gente en la mente y que si nos ponemos y nos vamos al análisis real, y lo digo claramente, no resuelven absolutamente nada. Pero dígame usted. Por supuesto que no, Álvaro, y no son propuestas serias. Si tú haces todo lo que tú acabas de decir, se asegura que los que no pagan, no remiten las cuotas descontadas del Seguro Social, se las remita, trata de recuperar cualquier cosa que se pueda considerar robo, trata de bajar la planilla del Seguro Social, que dicho sea de paso, uno de los que más habla en contra de la ley es un exdirector de la Caja del Seguro Social que dobló la planilla en su periodo. Todas esas medidas juntas no resuelven el problema. Además, no es justo, socialmente hablando, que los aportes del canal, que deben ser usados, por ejemplo, para mejorar la calidad de la educación, para construir nuevas carreteras, nuevas escuelas, para mejor salud, prestaciones de salud, sean utilizados. Eso es de todos los panameños. Y los asegurados no somos todos los panameños. De manera que no es tampoco justo suponer que lo que aporte el canal se debe dedicar 100% a tapar el hueco, que dicho sea de paso, no sería ni siquiera suficiente. Ni todas las otras cosas que se mencionó serían suficientes. Tú tienes que cambiar verdaderamente el sistema de aportes para poder tener una jubilación aceptable y tiene que tener el rol del gobierno, asegurarse que todos los panameños que hayan hecho su aporte a su jubilación reciban un mínimo que les permita una vida decorosa. Okay. Eso debe ser. Y este modelo hay que aceptar, exige trabajo, exige disciplina, exige que hagamos lo que hacen todos los países del mundo, ajustarse a las capacidades y a las posibilidades de sus finanzas. ¿Y cómo comunicar? ¿Se está comunicando bien a juicio suyo? Lo que pasa es que, Álvaro, yo tengo la impresión de que la gente se cierra en el que, ay, chuleta, esto me va a afectar a mí, mejor vamos a pasárselo a otro, mejor que otro lo resuelva, mejor que busquemos el seguro, la planilla, mejor que el canal lo resuelva. No, yo creo que no se está explicando bien. Yo creo que tiene que haber mejores vocerías. Creo que es un tema que tiene que estar en la palestra pública a diario. Tiene que tener docencia, es decir, hay que explicar a fondo qué es lo que es este programa de invalidez, vejez y muerte, cómo se concibió, qué no resultó bueno, dónde se falló,
cuáles son las posibles propuestas de respuesta y de solución. Porque es que los que proponen estas otras cosas que tú mencionaste, lo proponen sin saber, sabiendo en muchos casos y sin saber en otros, que esa no es solución. Que eso es simplemente patear la pelota para darle la responsabilidad a otros y no asumir uno personalmente la carga de su propia jubilación. Ernesto, le dije que quería usar un poco su conocimiento en términos financieros. El tema de las pensiones es un tema relativamente sencillo. Yo tengo contribuciones más intereses, debe ser igual a valor presente de los beneficios o las pensiones que voy a dar, más los costos. Es una ecuación que yo tengo que tener fácil de decir, pero ¿qué tengo que hacer? El dinero cambia en el tiempo. Entonces yo tengo que tener los ingresos de largo plazo a valor presente para saber cuánto tengo disponible para pagarle a la gente las pensiones. Eso es la base. Entonces yo he diseñado algunas medidas para conseguir más ingresos. En la ley se prevé que se aumente el costo a los empresarios de su contribución a las pensiones en 3%, que en la práctica es el 20% del valor que están aportando ahora, que es 15%. Y además de eso, se cambia varios modelos de esto. La pregunta que te hago ahora, ¿es más fácil hacer esto del 3% del incremento o aumentar el ITBM, en 3,5%, que es más eficiente, es más rápido, y yo tengo la capacidad de poder definir qué cosas compro con el ITBMS? ¿Qué sería más eficiente? ¿Para qué cosa? Para generar empleo, para generar salarios buenos en tecnología. Porque ¿qué me preocupa de este 3% a los empresarios y esta demonización al sector empresarial? Que ellos son los que tienen que generar los empleos a salarios adecuados. Está subiendo el costo de la generación de empleo con ese 3%, evidentemente. Entonces, tienes toda la razón. El problema del ITBM es que tú sabes que es un impuesto regresivo. Ajá. Es decir, le pega mucho más al bolsillo del que menos ingresos tiene. Porque una persona que gana $1,000 y tiene que pagar el 7% en sus compras, es diferente el impacto a una persona que gana $10,000 y tiene que pagar el 7% de sus mismas compras. Claro. ¿Sí? El monto es sustancialmente diferente y el porcentaje de sus ingresos que se dedica a ese ITBM es muy diferente. Entonces, eso es evidentemente un impuesto que tiene la condición de ser un impuesto que nosotros los economistas llamamos regresivo. Le pega más duro, si se quiere poner en términos así, al que menos tiene. Entonces tú tienes que balancear ambas cosas. Sí, en efecto, yo entiendo que el 3% de aumento en la cuota de los patrones es un desincentivo a generar empleo, porque evidentemente me va a costar más. Entonces solamente voy a generar lo absolutamente necesario. No es que de otra forma no se haga lo mismo. Es decir, yo creo que de todas formas, si tú necesitas emplear a un trabajador, aunque te cueste 3% más, lo vas a hacer, porque es la única forma de poder producir y recuperar tu inversión. Así que es un debate interesante, pero yo sí tengo aprensión sobre el tema de subir el ITBM por lo regresivo que es el impuesto y porque además va en contra de lo que hemos promocionado internacionalmente, que Panamá es un centro de compra, que ven aquí que las cosas son baratas, y en efecto hemos tenido mucho éxito en promoción de ese comercio internacional. Habría que ver y evaluar y hacer un pequeño estudio de esas alternativas, que dicho sea de paso, ojalá no tuviéramos necesidad de ninguna de las dos. Por eso que el tema de la mina para mí es importante, porque es el que menos estrés, menos golpe, menos fuerza le pone a la sociedad. Es decir, es un ingreso que ahora mismo no tenemos, que pudimos haber tenido y que podemos dedicar perfectamente bien a solucionar un problema que sí existe. Permítame un segundo, ingeniero, no quiero que se me olvide esta pregunta, porque tiene relación directa con el doctor Ernesto Pérez Valladares, que cuando fue presidente de la República, si mi memoria no me falla, fue quien creó aquello del Fondo de Ahorro de Panamá. Sí, así es. Así es. Hoy, en esta reforma, se acaba prácticamente el Fondo de Ahorro de Panamá. Van a usar ese dinero para la Caja de Seguro Social. Entonces, no vamos a tener ahorros. ¿Y de dónde va a salir
el resto para cumplir con esos 966, creo, millones de dólares que se pretende inyectar por parte del Estado a la caja en un país que hoy todos sabemos, nos lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, no hay plata. ¿Cómo hacemos? Sí, no, además, el fondo evidentemente no es eterno, es finito. Si tú lo usas, se acabó. Y en algún momento que se acabe, tendrás que regresar a este tema de cómo hacemos para seguir pagando las pensiones a los jubilados. Y volvemos a la misma discusión de que si tenemos que subir la edad de jubilación, que si son el número de cuotas, que si son las prestaciones, en fin, todo el tema regresa a ser lo mismo. Yo lo que considero es que en este modelo que se está presentando, con estas pequeñas medidas paramétricas y asumiendo que unas variables que se den en el camino sean estables, sean bastante definidas, por ponerlo como teóricamente se debe decir, al final del día ese esfuerzo, esa proyección, esa corrida que le llaman aquí, te arroja un déficit. Entonces ese déficit, ¿quién lo cubre? Lo cubre el Estado. Es decir, todos los años va a tener que irse creando un mecanismo de compensación de ese déficit creciente. Entonces, volvemos al tema original. Es ahí el gran daño que hemos hecho al país, eliminando la posibilidad de tener una fuente de generación de ingresos como la mina que se cerró. Ahora, yo creo que el tema es que los ingresos son finitos, es decir, tú puedes crear más impuestos, sí, llega un momento en que los impuestos se hacen inaceptables para la inversión, sí, llega un momento en que el empresario dice, ¿tú sabes qué? Yo no voy a trabajar allí porque la mayoría de lo que yo regrese, de lo que yo invierta, se va a perder porque no tengo recuperación, porque los impuestos son muy altos. Entonces, el tema no es varita mágica, hay que hacer los esfuerzos y los trabajos que hay que hacer. Te hago la última pregunta política ahora. Cuando tú eras presidente, tu ministro de Economía era Guillermo Chapman. Y se hicieron las reformas estructurales más importantes del país. Voy a mencionar una de tantas que hay, que permitieron un crecimiento sostenido por los siguientes 30 años. Un crecimiento sostenido. Faltó una serie de reformas, pero no voy a hablar de eso. Voy a una de ellas, por ejemplo, la conversión de las empresas eléctricas en empresa mixta, porque no fue una privatización absoluta, fue una privatización mixta. Produjo durante ese periodo una inversión de más de 11.000 millones de dólares que se invirtieron en el país pos al proceso que usted dirigió con Guillermo Chapman. Pero en ese momento nosotros estábamos mirando hacia el frente. Usted no estaba mirando por el espejo retrovisor, usted estaba mirando hacia el frente. Hoy, el problema político que tenemos es que estamos mirándonos el ombligo. Todos los días de Dios estamos discutiendo quién se robó tal cosa, quién no se robó tal cosa, y no estamos mirando al futuro. Lo que yo aprecio del presidente Mulino en esta ley es que ha puesto en el tapete una discusión conceptualmente importante. Mi preocupación con esta ley es que no entendiendo la necesidad de hacer ajustes, ¿no así?, la llevemos al fracaso innecesariamente, porque nos condenaríamos. Nosotros tenemos que ver esta ley, tenemos que ver la reactivación del problema minero, tenemos que ver el problema del desempleo, tenemos que ver cómo maximizamos las inversiones en microchip aquí en la área del canal, mejorar eso, mejorar la inversión en el interior, las infraestructuras. Para hacer eso tenemos que pasar una reforma de este tipo, tenemos que dejar de estar mirando en el ombligo. Yo le quiero preguntarle a usted, este ambiente malsano que hemos creado es lo que hace que los panameños estemos mirando, no estamos mirando nada, no estamos levantando la mirada. Yo pienso que tienes toda la razón, José Isabel, esto, y el ambiente malsano se ha creado por la maledicencia de algunos medios de comunicación también. Se ha ido creando a través de muchos años. Te doy un ejemplo. Una persona le dice a otra, oye, nombraron a fulano en tal puesto en el gobierno. La reacción de la persona que recibe la información así dice, ajo, se salvó. Y si no roba,
Este es un pendejo. Entonces, esa impresión de que todos los funcionarios públicos y que todos los políticos son ladrones es lo que ha creado este ambiente de estar viendo en el espejo, como dices tú, viendo para atrás a ver quién hizo qué, que al final del día no soluciona ningún problema. Al final del día, hay que castigarlo. Sí, hay que castigarlo, pero nosotros tenemos que ver hacia adelante qué vamos a hacer para evitar que esas mismas circunstancias se den y que otros vuelvan a cometer los errores que cometieron en el pasado. Yo creo que evidentemente hay una responsabilidad en muchos medios de comunicación y en los propios gobiernos que tienen que seguir explicando y actuando correctamente para poder crear un ambiente de que la gente sepa que el gobierno está ahí haciendo el mejor esfuerzo para el bien de la gente. Porque ahora mismo ese se salvó, es que estás haciendo el esfuerzo para tu propio bien. Y eso ha generalizado un caldo de cultivo muy negativo para el desarrollo del país. Sí, Lisbeth Lescano tiene pregunta para usted, su paisana, Lisbeth Lescano. Chiricana, como el doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Ciudadana chiricana. Así es. Óigame, yo entiendo que el debate de alguna manera siempre se centra en la mayor cantidad de medios de comunicación en el tema del IBM, pensiones y demás. Sin embargo, más temprano por acá teníamos una paciente de una enfermedad crónica. Esta cantidad de personas que en este momento están sufriendo por la baja eficiencia en el sistema de atención integral que debería tener un país como el nuestro. Pero definitivamente hemos visto cómo ha ido mermando en el tiempo. ¿Qué considera usted deben contener estas reformas para atender de manera integral y garantizar que estas modificaciones que se proponen atiendan de manera completa la eficiencia que se brinda a nivel de calidad en la atención al paciente? Porque usted bien mencionaba, el 31 de diciembre quizás no es una fecha escrita en piedra. Sin embargo, quienes sufren en este momento la calidad de atención que tenemos hoy en día en Panamá, no sé si están dispuestos a esperar que estas reformas se den. Hay necesidad de una reforma administrativa profunda realmente también en el sistema de salud. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sin duda, Lisbeca, tienes mucha razón y yo he tenido la desgracia de tener que compartir con personas que tienen enfermedades muy serias, por ejemplo cáncer, y que le dicen, sí, bueno, mire, su cita para empezar su tratamiento dentro de 6 meses. Sí, el cáncer no va a esperarte 6 meses. Dentro de 6 meses la persona está peor, quizás su oportunidad de poder recuperar desapareció y la persona tiene muerte segura. Entonces, aquí hay como una demonización de contar con los servicios, por ejemplo, de los médicos privados, de los hospitales privados. Mire, si el Seguro Social no tiene la capacidad de atender debidamente las necesidades de salud de la población, tenemos que buscar la forma de que ese Seguro Social contrate servicios médicos privados, porque lo importante es solucionar el problema de la salud, de la enfermedad, no quién presta el servicio. Pero aquí hemos convertido el tema como si la prestación de servicios privados es una demonización. Pues no es una demonización, es un esquema que tenemos que utilizar para mejorar la calidad del servicio, sobre todo el servicio de salud que prestan las instituciones públicas. Yo creo que si se pudiera llegar a acuerdos, por ejemplo, con los diferentes gremios, con los diferentes hospitales, licitaciones donde tú puedas decir, por ejemplo, bueno, mire, una operación sencilla de apéndice cuesta X cantidad de dinero. O lo hace el Seguro Social, o lo podemos hacer en cualquiera de estas empresas, de estas firmas, de estos hospitales que estén de acuerdo en ese costo por paciente. Y si no tengo la capacidad, porque no tengo cama o porque los médicos están copados, o por la razón que sea, en el Seguro Social o en las prestaciones de salud pública, vamos a que lo presten los sectores privados al precio acordado, porque lo importante es prestar el servicio de salud en el momento indicado, no quién lo presta. Muy importante eso, y definitivamente que es un tema que hay que resolver y que yo no veo que se esté discutiendo como debe ser dentro de este tema de la reforma a la caja, y lo hablábamos hace algunos momentos aquí con el ingeniero Blandón, como
¿cómo puedes pedirle sacrificios a la gente, pero al mismo tiempo no le cambias, no le mejoras el servicio de salud realmente? Que la gente tenga paso expedito en las diferentes instituciones de salud a nivel de todo el territorio nacional. Los muchachos, por ejemplo, mi hija, que lo decía hace algún momento, está haciendo residencia en este momento, conversamos muchas veces y me dice, muchos de los compañeros no quieren ir al interior, no porque no tengan la vocación, no porque no tengan el interés, sino porque no tienen con qué trabajar en el interior de la República. Y se atrasan. Yes. Así es. Y no hay mecanismo ni siquiera para poder llevar los medicamentos a tiempo. Y los costos por llevarlos son increíbles. Es decir, nosotros tenemos que soportar el mal servicio por un tema ideológico de quién presta el servicio. Yo creo que al pueblo panameño lo que le interesa es tener un servicio de salud pública eficiente y al momento correcto, no quién lo presta. Y yo creo que si nosotros, en efecto, yo creo que ningún país del mundo ha tenido la capacidad de prestar servicios públicos de salud al 100% estatal. Todos han buscado o han recurrido al apoyo de las prestaciones de servicios privadas para poder tener una mejor calidad de servicio. Y yo no veo por qué nosotros tenemos que no hacerlo aquí. Es decir, incluso hay muchas personas que siendo aseguradas también tienen servicios, también tienen seguros privados. Y si tienen un cuadro de una enfermedad, prefieren atenderse en el sector privado usando su seguro privado que ir a la caja del Seguro Social. De manera que la prestación del servicio y la calidad de la prestación de ese servicio es fundamental para poder entonces hablar también de que tenemos que hacer sacrificios para el otro tema que es el IVM, ¿no? el invalidez, vejez y muerte. Si nosotros no tenemos una prestación de servicios de salud eficiente y a tiempo, es muy difícil pedirle a la sociedad que se sacrifique para solucionar un problema que a lo mejor me toca vivir dentro de 20 años. Yo creo que los problemas de atención de salud son inmediatos. Eso sí no se pueden posponer por 20 años como el tema de las jubilaciones y el programa de invalidez, vejez y muerte. Oiga, deme un permiso para preguntarle algo del PRD. ¿Qué papel está jugando el PRD actualmente a juicio suyo? Y el papel que están jugando los partidos políticos en la asamblea. No se percibe, contadas excepciones, que haya partidos políticos de oposición, no con la mentalidad de hacer daño, de destruir. Pareciera que hay dos grupos, los partidos políticos y la bancada independiente. ¿Qué piensa Ernesto Pérez Valladares de esto? En efecto, Álvaro, hay dos grupos, son los partidos políticos por un lado y la bancada independiente por el otro, con el problema de que muchas de las posturas de la bancada independiente, aunque bien intencionadas, no son realistas. Entonces tienes este esquema de falta de cooperación entre las dos partes, ¿no? Yo pienso que en este momento tener una actitud de oponerse a la solución de los problemas de la Caja del Seguro Social porque lo está presentando el grupo de gobierno y yo soy oposición, es una actitud irresponsable frente a la sociedad panameña. Si yo puedo aportar ideas para que sean mejor las reformas, eso es lo que tengo que hacer como oposición o como bancada independiente. Lo que no puedo hacer es echarle la culpa al resto y yo no aportar nada. Es decir, eso es hundirnos nosotros mismos por intereses políticos electorales, que al final del día, si fueran a ganar con esos intereses políticos electorales, se van a encontrar con que tienen que afrontar la solución de ese problema que dejaron ellos en contra, que votaron ellos en contra. De manera que sí, yo creo que hace falta mucha madurez política, hace falta mucha cultura y mucha formación en los partidos políticos para tener la capacidad de saber cuándo hay que oponerse y cuándo hay que aportar positivamente, siendo oposición, a una propuesta del gobierno. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, ingeniero? A ver, le pregunto, don, entonces, ¿tú estarías de acuerdo con este balance político? En el gobierno de Guillermo Endara pudo, incluso usted fue una de las primeras personas a la semana, 2 semanas que estuvo hablando con Endara, tuvo la capacidad de salvar la democracia después de la invasión.
Sí. Y acortó el plazo de recuperación. Usted en su gobierno siguiente hizo las reformas importantes que permitieron el desarrollo sostenido del país. Mireya Moscoso deja el gobierno, después de usted, y deja el gobierno creciendo a 6%. Martín Torrijos se enfrenta precisamente a las reformas de la Caja del Seguro Social, y al hacerlas sin escuchar, la pasó y tuvo que, aprobada la ley, echarla para atrás y volver a rectificar. Pero Martín entrega al gobierno, Ricardo Martinelli, con un crecimiento incluso de doble dígito, entrega al gobierno sin deudas, y la administración de Martín y la de Martinelli fueron las que más cosecharon las reformas estructurales que se hicieron bajo su administración. Después viene el gobierno de Nara de Varela, y comenzamos a caer, ¿no así? Y viene el gobierno de Quinto Cortizo y lo entrega en el momento en que iba a arrancar el 20, limpia las deudas, te recordará, a finales del 19, pero cuando llegamos al 20, ¡pam!, cae la pandemia. Y extendimos demasiado el proceso de confinamiento de la pandemia. Sí. De la pandemia. Pero ahora le toca a Molino ese nuevo ciclo, el ciclo de las reformas estructurales. En ese análisis, ¿usted no cree que sería necesario que el presidente asuma con un mayor nivel de prestancia, de modestia, de capacidad de diálogo, de mejor comunicación institucional, este proceso de reforma? Porque no se trata nada más de esto, se trata de ver problemas mineros, se trata de ver problemas de educación. O sea, estamos hablando de reformas estructurales que le tocó hacerlas a usted. ¿Usted no cree que esto requerirá que el presidente se compenetre de esto? Concuerdo plenamente contigo. Yo creo que es la responsabilidad. Vamos a ver, el presidente lo eligieron los votos de los panameños, del pueblo panameño. A los ministros los eligió el presidente, no lo eligió ningún pueblo panameño. En consecuencia, la responsabilidad que se tiene ante el pueblo panameño la tiene que ejercer el presidente de la República, no el ministro X o el ministro Y, que son accesorios a la labor del presidente. De manera que sí, yo concuerdo plenamente contigo que el presidente tiene que tomar medidas adicionales en el sentido de invitar a más diálogo, sumar a lo más posible a los, por ejemplo, a estos muchachos de la nueva bancada de Vamos, que lo que hizo fue calificarlos un poquito denigrantemente, pero a mí me parece que ese es un error que debe ser subsanado. Invitarlos a que verdaderamente aporten, pero aporten no solamente ideas, sino propuestas concretas, propuestas que solucionen los diferentes problemas. Porque si tú te sientas a hablar sobre ideas, bueno, podemos tener una conversación agradable, pero eso no significa que tengamos ninguna solución al problema. Tú tienes que tener propuestas concretas que puedan solucionar los diferentes problemas. Yo sí creo que le toca la responsabilidad histórica al presidente Molino de hacer un acercamiento con los diferentes grupos. Lo está haciendo en cierto sentido, pero tiene que hacer mucho más. Y creo además que él tiene que ser mucho más comunicativo. Yo aplaudo que tenga una conferencia de prensa todos los jueves, pero quisiera que fuera como que mucho más seguido el tema de la conversación directa con la población para asegurarse de que entendemos, primero, cuál es el problema, segundo, cuáles son las alternativas de solución, y tercero, cuál es la propuesta que hace el Ejecutivo a quien le toca para resolver esos problemas. De manera que sí, yo concuerdo plenamente con que el diálogo es uno de los mecanismos absolutamente necesarios en una democracia para poder tener un mínimo de aprobación en la solución de los problemas. Bueno, doctor, muchas gracias. Mucho gusto, encantado siempre de hablar con ustedes. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Muchas gracias. Encantado, saludos a todos.